encontramos en la casa del doctor José Luis L. Vallarta, así es su nombre, doctor, ¿sí? Y corríjanos, por favor. José Luis Vallarta Marrón. José Luis Vallarta Marrón. Él es profesor de la Facultad de Derecho, pero queremos hacerle algunas preguntas para que nos oriente, que nos dé su punto de vista sobre diversos temas en los que él es especialista, pero queremos tener una charla con usted. Entonces, su nombre es José Luis Vallarta Marrón. Vallarta, ¿de dónde viene su apellido de Vallarta? Bueno, es una larga historia. Un pariente mío hizo una investigación sobre la familia, y lo que puedo decir es que mi sexto abuelo llegó de España como capitán del ejército real. Ah, excelente, doctor, qué interesante. Se instaló en Jalostotitlán, Jalisco, sí. Y ahí se quedó. Se casó, tuvo 3 matrimonios, porque en aquel entonces se morían las mujeres, una de ellas en parto, sí. Y tuvo 18 hijos. Ah, una familia muy numerosa ya, para este tiempo ser diferente. O sea que tengo que tener muchos parientes. Efectivamente, y el otro apellido es... Marrón, bueno, Marrón. Es de mi bisabuelo, no tantos, un español que llegó a México, a Puebla, empezó con un negocio de transporte a lomo de mula entre Puebla y Veracruz, y acabó siendo textilero y sumamente rico. Ah, excelente, sí, porque el marrón no es muy común, más bien la gente lo interpretamos más orientado a un color, ¿no? Excelente. Tengo conocimiento, y usted corríjame, doctor, por favor, a precisos puntos, que usted fue o es el alumno de edad más avanzada egresado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sí, la historia es esta. Bueno, yo hice la carrera de Derecho un poco por tradición familiar, porque me habían interesado más las humanidades que las ciencias exactas, ¿verdad? Ya sabe usted que me recibí de abogado, no practiqué la profesión más que como pasante en algunos despachos, ingresé al servicio exterior, y cuando me jubilaron, ya teniendo yo 65 años de edad, regresé a la universidad. Debo decir que estar en la universidad fue lo que me hizo sentir más, ya estoy de nuevo en mi patria, ¿no? Porque había pasado yo 30 años en el extranjero, yendo y viniendo, pero había vivido muchos años fuera de México. Voy a la facultad, el doctor Serrano Migallón me dice, excelente maestro, quien entrevistamos. Me dice, usted se queda. Tenemos un grupo que un maestro dejó por razones de trabajo, ya llevaron 2 semanas el curso, tómelo. Bueno, lo tomé, yo pensaba actualizarme, algún diplomado en Derecho Internacional en el siglo XXI, pero en fin, tenía yo suficientes tablas para improvisarme como maestro. Y así lo hice. Cuando fui a ver al doctor Patiño Manfer, me dijo, no, al doctor Roberto Patiño, con licenciatura no puede usted dar clases en posgrado. ¿Por qué no hace usted una maestría? Ah, muy bien, él invitó. Él me dijo, haga la maestría, sí, como no me inscribí, hice la maestría, terminé la maestría, y dije, ¿por qué no el doctorado por investigación? Ah, qué interesante. Ya me había interesado el tema de la argumentación jurídica, por eso tengo un libro, porque hice mi tesis. Sí lo conocemos, que es de Editorial Porrúa. Sí, mi tesis de doctorado fue la argumentación Oiga, pero a ver, jurídica. usted dijo algo que me llama la atención. ¿Usted estuvo fuera de la República Mexicana 30 años? Sí. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué hacía usted? Bueno, diplomático de carrera. Ah, usted es diplomático de carrera. Sí, excelente. empiezo mi carrera en el exterior, sí, con muchísima suerte, en Nueva York, en la misión de México en las Naciones Unidas. Ahí mi jefe fue el embajador Francisco Cuevas Cancino. Ah, muy bien. De ahí me trasladaron a Ginebra, a la misión permanente de México en los organismos internacionales con sede en Ginebra. Ahí ya había yo ascendido, ya fui representante alterno, mi jefe era don Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa. Excelente, fue candidato Así también, es. ¿no? Bueno, sí. Debo decir que en Nueva York también una temporada fue mi jefe, don Alfonso García Robles, de quien puedo hablar porque tuve experiencias muy positivas con él. Bueno, muy bien. Estoy en Ginebra. De Ginebra regreso a México a la consultoría jurídica,
de la consultoría jurídica me mandan a la misión de México en la Organización de Estados Americanos. Ya tenía yo experiencia en esa diplomacia multilateral. Ahí fui también como segundo. ¿Cuántos años habían transcurrido en esto? Bueno, lapso? vamos a ver, los 30 años se complementan cuando de los 30 años fuera, porque estando en el servicio exterior, solo serví 3 años en la Ciudad de México en la consultoría jurídica. Eso es un problema, porque según la ley del servicio exterior no debe ser así. Excelente. ¿Verdad? Pero, en fin, el hecho es que yo estuve esos más o menos 30 años con ese intervalo fuera. De ahí, estando en la OEA, me dicen que voy de cónsul a Montreal. Sabían que yo hablaba francés. En Quebec, si mandan un cónsul que solo hable inglés como idioma extranjero, lo aceptan, pero no les cae bien. Prefieren que sea alguien que pueda hablar en francés. Y ese era mi caso. ¿Y usted lo nombraron cónsul? Cónsul general. Excelente. Después de ahí ya me hicieron embajador de México en Polonia y luego embajador de México en Jamaica para que les dé envidia con una representación concurrente en Bahamas, en San Kitts y Nevis, en Dominica y en Antigua y Barbuda. O sea que recorrí el Caribe en plan de trabajo y un poco de placer también, porque el Caribe es algo maravilloso, ¿no? Ahí fui también representante permanente de México en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, y un día me llega, cumplidos yo los 65 años, me llega un mensaje diciéndome que causo baja por jubilación. Bueno, pero usted cumplió 30 años muy bien vividos en el servicio exterior. Desde luego. Para ser cónsul, ¿se necesita un protocolo? ¿Hay un protocolo de nombramiento de investidura? Bueno, sí. Es decir, hay un documento que se llama carta patente. El Estado que envía la carta patente y el Estado que lo recibe le entrega un documento que se llama exequatur. Exequatur. Sí, yo normalmente saqué copias y en la sala de recibo para que constaran los originales, los tenía en mi privado. Constaba ahí que yo había sido nombrado por el gobierno de México y aceptado por el gobierno de Canadá y por las autoridades locales. Excelente. ¿Quién lo nombra como cónsul? El presidente de la República. O sea, es un nombramiento que depende del presidente de la República. No hay otra autoridad u otro funcionario que tenga esa facultad. ¿Es facultad exclusiva o discrecional? No, es exclusiva. El presidente nombra a los embajadores y a los cónsules. Excelente. Entonces, primero lo nombran cónsul y después ya lo nombran. Estando yo ahí, me llama un día su secretario de Rosenthal y me dice, pues, ¿vas a Polonia? Y le digo, ¿como cónsul? Y me dice, no, como embajador. Muy bien, qué bueno. Entonces, qué interesante. Ya fui, me tocó ya una época, todavía le presenté credenciales al general Jaruzelski. Era la plena transición del comunismo a la nueva democracia que llegó a Polonia con solidaridad. Muy bien, excelente. Entonces, su primera participación es ya como funcionario entre los países, entre las naciones, es como cónsul. Bueno, sí, fui cónsul en Quebec, Canadá. O sea, la diferencia entre el embajador es representante de un estado en otro estado. El cónsul es representante de su estado, pero en una circunscripción consular. Yo tenía, por ejemplo, la representante en Quebec, de lo que llaman las provincias marítimas de Canadá, pero no tenía yo una representación en todo Canadá, en esa circunscripción consular. Sí, ¿y cuál era su función, cuál es su actividad como cónsul? Bueno, la actividad del cónsul y del embajador tiene algunas cuestiones parecidas. Se puede resumir así. El cónsul tiene funciones de protección a los nacionales en el extranjero, de promoción del país, de su cultura, de la economía, de todo lo que sea, y la documentación, expedir pasaportes, visas, a tener funciones notariales. Muy bien. Alguna vez me tocó
expedir un acta de defunción, en otra ocasión varios poderes que querían algunos ciudadanos mexicanos dar a otra persona ahí en Canadá para que tuviera efectos en México. Bueno, entonces, si usted expide un acta de defunción, aquí es una función exclusiva, una actividad exclusiva del funcionario del registro civil, entonces también usted hacía funciones... El cónsul tiene funciones de registro civil, claro que eso no elimina las funciones de registro civil del país local. Por ejemplo, de mis hijos que nacieron en Estados Unidos, tengo yo un birth certificate y una constancia de nacionalidad mexicana. Muy bien. Pero hay un certificado sí. de las autoridades locales que dice efectivamente nació en tal ciudad. Efectivamente. Qué interesante entonces la representación, asistencia legal, asistencia jurídica a sus connacionales como cónsul. Sí se puede dar, claro, no todo cónsul es jurista. No, efectivamente, pero usted tiene un equipo de especialistas, ¿no? Tiene un equipo de especialistas que lo apoyan, los asesores. Para la protección a los nacionales, sí. Tiene uno pocos recursos, pero el cónsul debe saber qué instituciones locales brindan ese tipo de servicios. Por ejemplo, si llega una señora que está golpeada por su marido, porque Canadá, país desarrollado, pues había muchas instituciones dedicadas a la protección. Entonces yo las remitía a esa, era mi forma de protegerlas. No era actuar directamente, sino era orientarlas, canalizarlas para que las atendiera la autoridad competente. Sí, efectivamente, pues como era una comisión, vamos a decir, una infracción o una sanción de carácter local, bueno, la autoridad local es la competente. Yo quisiera platicarles de los asuntos señor. Más interesantes, más importantes claro que me tocaron vivir. Excelente, sí, al contrario, estamos gustosos de platicar con usted. Nos da mucho gusto, doctor, que usted nos dé la oportunidad, que nos brinde la oportunidad de estar aquí en su casa platicando para nuestro auditorio, que lo van a recibir con agrado y posiblemente van a estar haciendo llamadas y van a estar preguntando por usted, inclusive creo y espero que lo van a ir a visitar a la Facultad de Derecho, porque la mayoría de ellos saben que usted es un excelente profesor, que es egresado de la misma facultad y que imparte clases, que es un buen académico, que es muy apreciado por la comunidad académica. Espero por los alumnos sobre todo. Bueno, pues el principal motivo por el que estamos en la Facultad de Derecho es precisamente por la vocación de impartir clases, impartir conocimientos, transmitir conocimientos. Sí, les quiero platicar porque creo que al auditorio puede ser de mucho interés. Efectivamente. En el año 66 me traslado a Nueva York. Yo llego con mi licenciatura en Derecho y debo confesar muy poco politizado. Pero me toca observar el panorama mundial desde las Naciones Unidas, los debates en la Asamblea General. ¿Y cómo ve el mundo? Había tres problemas en aquel entonces, en los años 60. El problema de África del Sur, el apartheid. Nelson Mandela, apartheid es una palabra en africano, que significa algo así como desarrollo por separado. Primero los blancos y luego los tenemos conocimiento de la segregación racial, el problema que vivieron muy fuerte. Nelson Mandela estaba en la cárcel, y siempre se trataba el tema y todos los africanos, presentaban a África del Sur en ese sentido como lo que era, un tirano. Bueno, el otro tema era la guerra en Vietnam. El tirano era África del Sur, no Nelson Mandela, porque estaba privado de su libertad. El gobierno racista blanco de origen tanto británico como holandés, esos eran los que discriminaban, ¿no? Sí, es un hecho conocido, que una minoría blanca gobernaba a una mayoría de raza de color. Sí, la forma como digo, lo que gastaban en las escuelas para blancos y lo que gastaban en las escuelas para negros, era una diferencia enorme, era una discriminación institucionalizada. Bueno, ese era uno de los. Bueno, pues teníamos el eterno problema del Medio Oriente, que fue provocado por la creación del Estado de Israel, que nunca, en un principio, después la han ido aceptando poco a poco, pero hubo un rechazo árabe de momento. Entonces, ya mencionamos el apartheid, el Medio Oriente y la guerra de Vietnam. Le toca la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam y
el gobierno de Estados Unidos de América, necio con que tenían derecho a apoyar a Vietnam del Sur. Es una cuestión muy controvertida. Si un estado se divide en dos en una guerra civil, sí, un estado tiene derecho de reconocer, si así es su política, a una de las partes. Sí. Pero involucrarse en una guerra, claro, pues eso fue indebido. El venerado Kennedy, por muchos, no por mí, fue el responsable. Él empezó a enviar asesores militares y se creó ese problema. Bueno, el punto es este. Vamos a ver la política de la Unión Soviética en esos temas. Duro por el gobierno de África del Sur. Estados Unidos, de dientes para afuera, condenaba el régimen del apartheid, porque tenía Estados Unidos inversiones en África del Sur. Y un interés de la Unión Americana. En tanto que la Unión Soviética tenía una posición de condena permanente del régimen racista del apartheid. En cuanto al Medio Oriente, Estados Unidos, por el lobby judío que hay en Washington, apoyaba al 100% a Israel. La Unión Soviética tomaba muy en cuenta los derechos de los palestinos. Sí, efectivamente, sí. De la comunidad palestina. Sí, y en cuanto a la guerra de Vietnam, pues la Unión Soviética la condenaba mañana, tarde y noche. Bueno, fue condenada a nivel mundial. Inclusive sí, la misma población norteamericana condenó la guerra de Vietnam, no la aceptaba, no los levantamientos sociales. Por eso tuvieron que salir, porque Estados Unidos no lo dudamos, tenía fuerza militar suficiente para aplastar a Vietnam del Norte, pero ni la opinión pública mundial ni la nacional de Estados Unidos iba a permitir semejante salvajada. Bueno, pero o sea, sí, pagó, es una de las guerras que ha pagado cara Estados Unidos. Pues sí, pues 50,000 American Boys sí, murieron para nada. Sí, por los Vietcongs, así los decían. Por los el Vietcong era parte de Vietnam del Norte. Bueno, entonces, yo era un admirador de la política de la Unión Soviética. Nunca estudié marxismo-leninismo seriamente, claro, no me podía declarar comunista, pero en cuanto a la política exterior, a mí me parecía que la de Estados Unidos era nefasta. En tanto, lo de la Unión Soviética la veía muy buena. Ya sabía yo de lo que había pasado en Hungría, pero yo no lo había vivido. Pero sí me tocó vivir la invasión a Checoslovaquia por los tanques soviéticos. Entonces ya me equilibré y dije, las grandes potencias defienden sus intereses, claro que sí, supuestamente nacionales, por los medios que sean, e ignoran del todo el derecho internacional. En el Medio Oriente siempre ha sido el problema del petróleo. La guerra por el petróleo y bueno, pues también las religiones están muy arraigadas, sí, efectivamente. Sí, la idea de la creación de un Estado que fuera una especie de hogar simbólico para el pueblo judío que se había dispersado en el mundo. Sí. Pero no, Israel se ha ido expandiendo, conquistando territorios. En la actualidad está ocupando territorios palestinos ilegalmente. Bueno, ahorita actualmente es el problema de la Franja de Gaza. Sí. Sí, efectivamente. Sí, entonces, usted en ese tiempo, usted fue cónsul, en ese tiempo. No, era yo, tercer secretario del Servicio Exterior Mexicano. Era el tercer secretario. Acreditado en la misión permanente de México en las Naciones Unidas. Muy bien, en ese tiempo le tocaron esos 3 eventos yo internacionales. Quisiera sí platicar un poco, porque creo que puede ser de interés, de mi experiencia, porque me tocó trabajar con don Alfonso García Robles. Muy bien. Sí. En primer lugar, mi experiencia con él fue, estando yo en México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, antes de salir, me nombraron en la Secretaría que daba servicios de Secretaría a la comisión que negoció el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina. Y ahí pude ver a don Alfonso García Robles presidir esas sesiones y le aprendí cosas excelentes. Por ejemplo, un presidente de debates nunca debe pronunciarse en contra de la propuesta de un representante de un Estado soberano, porque si lo hace, se va a echar encima a ese representante y va a crear un ambiente muy, muy malo. El presidente se limita a recibir la propuesta, por mala que sea,
la somete a consideración y deja que sean las distintas delegaciones quien se pronuncie. Luego, siempre él procuraba, si teníamos un proyecto de tratado y había artículos que no ofrecían resistencia, negociaba primero para dar esa sensación de avance. Y cuando llegaba un problema, sobre todo si había dos representantes enfrentados, pues los llamaba a su escritorio, se los llevaba a comer, aprovechaba cuando evento social hubiera relacionado con el trabajo, cócteles, recepciones, almuerzos, siempre para trabajar. Y siempre con una infinita paciencia. Eso, el presidente de verdad tiene que tener una paciencia que hoy no pudimos adelantar, mañana o pasado tal vez sí logremos adelantar. Y vean ustedes el talento de don Alfonso García Robles. Cuando se estaba negociando ese tratado, surgieron los golpes militares en Argentina y en Brasil. A los militares no les gusta el desarme, y esto era el desarme. Entonces cambiaron posiciones y eran contrarios al tratado, que ahora es el Tratado de Tlatelolco. Y una forma de bloquear eso era decir, bueno, de acuerdo, hacemos un tratado para proscripción de las armas nucleares en América Latina, que entrará en vigor cuando todos los estados de América Latina lo hayan aceptado. Porque no decían ellos, no está bien que unos se autolimiten y otros no lo hagan. Entonces, todos juntos o no funciona. Bueno, era una limitación de las grandes potencias hacia los países. Bueno, ahí no había grandes potencias, había grandes potencias latinoamericanas, Argentina y Brasil, por ejemplo. Entonces, cuando ya estaba trabado por esa exigencia de que todos tenían que ratificar para que entrara en vigor, lo cual iba a ser imposible, don Alfonso convocó a uno de los órganos, un comité que había estado en Nueva York, lo convocó ahí en Nueva York, asistieron e hizo su propuesta. Un Estado, al ratificar, puede declarar una dispensa del requisito de la ratificación de todos y declarar que ratifica y que el tratado entra en vigor en el momento que otro Estado ratifique. O sea, nada más dos. Sí. De esa manera ya permitió que fueran poco a poco viniendo más ratificaciones del tratado para la proscripción de las armas nucleares en América Latina. Y les voy a narrar otra genialidad de don Alfonso García Robles. Qué interesante. Todo esto, pues, sí, para mí fue una gran escuela. No, hay un gran avance humanístico, ¿sí? Porque sabemos que efectivamente las armas nucleares son armas de destrucción masiva y que dejan secuelas por muchos años. Y que si hay una tercera guerra mundial será nuclear y va a ser el fin de la humanidad. Bueno, pues sí, claro, resulta que entonces la Unión Soviética y Estados Unidos de América se ponen de acuerdo, negocian un tratado. Este tratado era para evitar la proliferación de armas nucleares y pide que se reúna el grupo latinoamericano. Viene a hablar con nosotros un señor embajador Goldberg de Estados Unidos de América y prácticamente les dice, el tratado ya está negociado entre la Unión Soviética y Estados Unidos, acepten como está, porque si empiezan a meterle enmiendas se va a caer. ¿Bueno? Don Alfonso García Robles lo escuchó, no dijo nada y les metió una enmienda. Artículo, no recuerdo el número, creo que es el 5. Los Estados partes se comprometen de buena fe a negociar el desarme nuclear total y completo. Ahí hay una obligación que no han cumplido las grandes potencias. Efectivamente, sí, porque bueno, vamos a decir, es una regla, es un derecho, es una norma que establecen ellos. Pero bueno, toda norma conlleva también una obligación. Otorga un derecho y una obligación, y esa obligación es a la que usted se refiere. Bueno, y la obligación emana del tratado. Que tuvieron que aprobar el tratado con un artículo que dice los Estados partes se comprometen de buena fe a negociar el desarme nuclear total y completo. Según nos dijo cuando le hicimos un homenaje, una comida en la delegación
a don Alfonso García Robles por su éxito. Las palabras de él, bueno, dice, pudimos colgarle el cascabel al gato. Qué interesante, no, fue un gran logro, qué interesante que haya podido plasmar. Sí, y después en mi carrera, bueno, vino el tema del derecho del mar, me fui poco a poco especializando. Mi jefe, el primer jefe que tuve en Naciones Unidas, me dio un gran consejo: péguese a este tema, conózcalo, estúdielo, porque tiene futuro. Claro, el derecho Pues marítimo. ya vino la revisión del derecho del mar de las 4 convenciones de Ginebra, que ya eran obsoletas. Y ahí resulta que el presidente de la tercera comisión, que se ocupaba de la preservación del medio marino, del régimen jurídico, de la investigación científica marina y las reglas de la transferencia de la tecnología, el presidente era un búlgaro que no quería estar atado a esa comisión porque era presidente de delegación, quería poder moverse. Y entonces formó 2 grupos de trabajo y preguntó a la Secretaría de los países en desarrollo quién puede ser un buen presidente de debates. Y la Secretaría ya me había visto presidir distintas comisiones y me recomendaron. Ah, excelente. Le pregunté a mi jefe, ¿puedo aceptar? Y me dijeron, sí, acepto. O sea, usted en ese momento ya era cónsul, todavía no. No, cónsul no. En aquel entonces tenía yo rango de ministro del Servicio Exterior. Al Servicio Exterior se entra de vicecónsul, Sí. pero si se pasa, como es mi caso, a la rama diplomática, se pasa de tercer secretario a segundo, a primer secretario, Sí. a ministro Sí. y luego embajador. Sí. Yo en aquel entonces ya era ministro. Era ministro y ahí es cuando lo llaman para ser presidente de debates. O sea, para presidir, sí, y me sirvió mucho. Inclusive puedo yo decir que la solución al conflicto que había entre 2 corrientes, una era la de los estados llamados del pabellón, los que tenían grandes flotas, estaban liderados por Grecia, y por otro lado Canadá, que tenía grandes extensiones marítimas cubiertas de hielo, que no quería confiar la cuestión de la preservación del medio marino a los estados de los buques, porque podían ser irresponsables. Entonces Canadá inclusive quería tener facultades legislativas en lo que es ahora la zona económica exclusiva, que son esas 188 millas adyacentes al mar territorial. Y se atoraron las negociaciones hasta que en algún momento yo les dije, bueno, ¿quieren destrabarla? Estados del pabellón acepten que los estados ribereños tienen facultades para hacer cumplir las normas internacionalmente acordadas. Y ustedes, estados costeros, que se llamaban el grupo ese, pues tenían grandes extensiones de costas, les dije, no pretendan legislar, porque simplemente va a haber una serie de legislaciones nacionales que los pobres marinos no van a saber cómo navegar en esa zona económica. No se van a poder cumplir en su momento. Entonces ustedes acepten que ahí solo se van a aplicar las normas internacionales. Y desde luego en el buque, las del Estado del Pabellón, pero en esa zona va a regir el derecho internacional, no el derecho nacional. Pero sí van a tener ustedes atribuciones para detener buques que violen esas normas, para llevarlos a puerto, para multarlos. Ah, efectivamente, sí, bueno, porque estamos hablando... Y esa fue la solución. Sí, son normas territoriales. Si usted dice, bueno, pues en el buque es dependiente de la nacionalidad y se somete a la legislación de donde es el buque. ¿Sí? En el caso del área geográfica donde se encuentra el buque navegando, bueno, pues se somete a la legislación internacional en su caso, y si no rebasa esas millas náuticas, entonces se somete a la legislación del país. Claro, cuando se entra a zonas de soberanía, como es el mar territorial y las aguas interiores, porque ya en la zona económica exclusiva, que esa fue la gran negociación. En muchos estados del Pacífico Sur, ahí empezó, reivindicaban soberanía sobre 200 millas de mar territorial. Otros nunca lo aceptaron. La negociación fue lograr
que se aceptara que sí va a haber una zona económica exclusiva, Sí. pero no es parte del territorio nacional, no es una no es un área donde se ejerce soberanía, lo que se ejercen son derechos exclusivos para la exploración y la explotación de los recursos naturales. Excelente. Y derecho de controlar los buques para que no contaminen esa zona. Sí, es interesante porque nosotros pensamos, bueno, que la norma es infinita, o sea, o que es internacional, no, y es exclusivamente, como usted dice, cuando hay soberanía, bueno, para el país que ejerce ahí, cuando se está dentro de una embarcación, bueno, pues la norma que rige es del país de origen. Sí, pensemos, ¿sí? si un buque con bandera de otro estado entra a nuestro mar territorial, que es parte del territorio nacional, que es un área de soberanía, se somete a la jurisdicción del Estado mexicano. Efectivamente, sí. Pero sí. no desaparece la autoridad del Estado del pabellón sobre el buque. Sí, bueno, que son, vamos a decir, son dos jurisdicciones, que concurren, así técnicamente concurren dos jurisdicciones. Efectivamente, cuando la embarcación, en el caso de los arrecifes en el Caribe, de México, de la República Mexicana, efectivamente ocasionó destrozos, tuvo que someterse a la jurisdicción de la República Mexicana para hacer la reparación del daño. Sí, dependiendo de dónde estén los arrecifes. Sí, si está en la zona, digamos, en el mar territorial, sí. La jurisdicción de México no se pone en duda. Sí, efectivamente así fue. Si es en la zona económica exclusiva, ya cambia la situación. Efectivamente. Ahí ya no se tiene una soberanía completa, sino jurisdicciones especiales para ciertos efectos. Desde luego, ciertos efectos en el terreno de la preservación del medio marino. Porque es un tema que ahora nos atañe a todos con el cambio climático, que nos está afectando a todos. Y creo que nuestra regulación es buena. Generalmente hacemos observaciones a la norma jurídica, a la ley, pero yo creo que la ley y la norma son buenas. Sí, quienes no cumplimos con propiedad o a cabalidad, pues somos los que o la interpretamos o los que la aplicamos, y quienes la vivimos también. La Ley Federal del Mar, que surgió después de que se aprobó y entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es una legislación nacional compatible, está muy bien hecha, compatible con lo que es el derecho internacional. Por ahí el riesgo está cuando las legislaciones nacionales no coinciden con la legislación internacional, que es lo que pasa con los estados que reivindicaron soberanía. Inclusive los artículos se redactaron muy mañosamente, porque se dice que los estados tienen derechos de soberanía para los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales. ¿Por qué se metió la palabra soberanía ahí? Porque ya había estados que en sus constituciones políticas declaraban que esa era una zona de soberanía nacional, lo cual en derecho internacional no está aceptado, porque se dice derechos de soberanía para los efectos de la exploración y explotación exclusivamente de los recursos naturales. Hay un conflicto ahí de intereses en la norma. Pues sí, en algunos casos. En nuestro caso no hay conflicto entre la Ley Federal del Mar y el derecho internacional del mar. Excelente. Entonces, y en ese momento usted, el cargo público que ostentaba era de... Cuando se hizo esa negociación, yo presidía las negociaciones sobre la parte 12 de la convención que se refiere a la preservación del medio marino. Y por eso fue que yo pude hacer esa propuesta para que se terminara lo que se llama, una palabra en francés, el impasse, que ya no cedían las partes. Entonces la función del presidente es precisamente buscar el acuerdo. Cuando hice mi propuesta, me vino a felicitar el representante de Canadá y el representante de Japón y otros, y ya pasó. Qué bueno, ya pasó. Dos países muy importantes, dos potencias, y podemos hablar, sí, dos países que ejercen... Y con posiciones diametralmente opuestas. Sí, efectivamente, bueno, los japoneses sí son muy rígidos
y los canadienses tienen otra postura precisamente. Sí, sí, ellos querían extender mucho la jurisdicción nacional en el mar. Bueno, Japón principalmente por su territorio. Sí, pero Japón más bien tenía la posición de los llamados estados del pabellón, porque también tiene muchos buques. Sí, efectivamente, ellos tienen grandes flotas pesqueras. Efectivamente, sí que es una de las industrias más poderosas en el mundo, efectivamente, sí. Y entonces, después de usted ya es nombrado embajador, ¿en cuánto tiempo pasa para que usted lo nombren, perdón, primero cónsul? Vamos a ver, tratar de recordar. Cuando yo fui a la OEA, ya me daban el rango de embajador. Ya tenía yo rango de embajador. Ah, muy bien. De ahí me hacen cónsul. En el servicio exterior hay algunos de la rama diplomática tienen una actitud muy antipática, inadecuada hacia la rama consular. La desprecian, consideran los cónsules, van allá a poner sellos, a dar tarjetas de turista, cosas sin importancia. Y están muy equivocados, porque la función de protección a los nacionales es muy importante. Y a mí en mi puesto de cónsul, ya siendo embajador, pero de cónsul en Montreal me gustó mucho porque yo administraba el programa de trabajadores agrícolas. Ah, muy bien. Hay un programa entre México y Canadá. Sí. Entonces yo me tocaba desde recibir a los trabajadores mexicanos que venían acá a Canadá. Algunos salían ahí, miren, perdidos, y cuando llegaba yo con mi banderita mexicana en la solapa y decía yo soy el cónsul de México, ya se sentían, respiraban, ya los orientaba yo, venían los distintos granjeros a recogerlos, y luego se presentaban dificultades. En una ocasión hubo, por ejemplo, se pelearon dos, y uno de ellos causó una lesión seria a otro porque lo golpeó con un palo que tenía el grueso de un bat de béisbol, le rompió aquí parte del hueso, y claro, cometió un delito. Sí, efectivamente. Entonces tuve que ir con el juez, inclusive en la audiencia pública, para decirle que esta persona estaba legalmente en Canadá, que había venido en un programa de trabajadores agrícolas, y que al haber cometido un delito de esa naturaleza, yo le aseguraba al juez que esa persona salía del programa, no regresaría a Canadá dentro del programa. Por lo tanto, yo recomendaba dentro del margen que tenga el juez, darle la sentencia de cárcel menor posible. Sí, bueno, alegar en su favor, alegar. El hombre había cometido un delito, pero no tenía ningún objeto que se pasara una temporada larga en la cárcel en Canadá. ¿A quién servía eso? A nadie. No, efectivamente, no. Yo creo que lo vi desde el punto humanista, pero existe un principio que es el mejor derecho. El mejor derecho precisamente es la norma que más beneficia. Claro. Y en su caso, pues que también beneficia a las partes. Qué interesante, porque existe una carrera del servicio consular de carrera. Así es. Sí, ¿sí? El funcionario puede ser, la Secretaría puede pasar a un funcionario de la rama consular, de la rama diplomática, y viceversa. Hay resistencia por parte de la rama diplomática que tienen esa actitud equivocada. Claro. De que no quieren ser cónsules. Cuando me dijeron, vas de cónsul, yo encantado, ¿verdad? Yo nada más pregunté como Vicente Fox, y yo, ¿por qué? Y me dijeron, ¿por qué hablas francés? Efectivamente, y tienes experiencia diplomática, hablas francés, y vas a tener un personal ahí que te va a ayudar, ¿no? Y sí, también es muy satisfactorio poder apoyar a los connacionales. Sí. Y no necesariamente con recursos propios, pero orientarlos, sobre todo en un país como Canadá, un país desarrollado, sí hay muchas instituciones que pueden ayudar a indigentes, claro, a personas maltratadas, y la función del cónsul es, sobre todo, orientarlos. Sí, orientarlos con las diferentes instituciones para que obtuvieran, por ejemplo, servicios de salud, las prestaciones laborales, claro, y el trato humanitario, la jornada de trabajo.
Sí, efectivamente. ¿Usted tuvo contacto con representantes de sindicatos de trabajadores de México o de Canadá? No, lo que sí suele haber en eso son unas asociaciones de mexicanos. Muy Y bien. yo me encontré con una que era muy antigobierno. Es decir, en una ocasión que hubo un problema con un barco mexicano, pocos barcos que hay de bandera mexicana, que no pudo pagar el puerto, no pudo pagar la reparación de una escotilla, no pudo pagar el combustible y lo fondearon en la mitad de los que mandaron que fondeara un barco que se llamaba el Feather Golf, no sé por qué tenía ese nombre, y creo que la compañía se llama Flotamar o algo así. Entonces resultó que pues, los marinos estaban ahí desprovistos, con muy mala alimentación, ya casi no tenían, la empresa no los apoyaba, entonces yo tuve que lograr que el gobierno de México los repatriara. Muy bien. Entonces así lo conseguí. Recuerdo que hubo una sesión de esa asociación mexicana que una joven ahí, como digo, muy en contraria al gobierno, dijo, ahorita voy a denunciar al gobierno por esta situación de este barco. Cuando yo llegué, le dije, mire, la invito a que vea el expediente para que vea todo lo que ha hecho el consulado para ayudar a resolver este caso, para repatriar a los oficiales, a los marineros, porque era desde el cocinero y desde el ayudante del cocinero. Sí, Todos estaban ahí estaban a bordo del... y abandonados, ¿no? Sí, Entonces era una función, grave, ¿no? una función consular el apoyarlos, pero a propósito de los sindicatos y organizaciones, digo, esta joven dijo, ahorita voy a denunciar que el gobierno no hace nada. Yo llegué y le dije todo lo que el gobierno de México había hecho y lo que estaba haciendo para resolver ese problema. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. FMA, el reporte del derecho. Sí, estamos entrando a la casa del doctor José Luis L. Vallarta Morrón, un excelente amigo académico de la Facultad de Derecho, a quien queremos presentarlo, pero queremos encontrarlo, descubrirlo en su casa. ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Sus gustos? ¿Qué hace el doctor en privado? Acompáñenos, por favor. Estamos entrando a la casa del doctor y vemos que es una persona sencilla, muy amable, muy agradable, que tiene algunos cuadros por aquí, sus sombreros. Vamos a ver por acá. No nos ha visto el doctor que llegamos, ni siquiera se dio cuenta que estamos entrando a su casa. Son algunos de los cuadros, ¿sí? Fotografías que tiene, ¿sí? Y entre ellos encontramos la fotografía de José Peón Contreras, un personaje emblemático y que su nombre está en una de las calles de la colonia Doctores. ¿Sí? Seguimos visitando su casa, vemos aquí que están cuadros de la familia, ¿sí? Por aquí vemos un diapasón, por lo que presumimos que es aficionado a la música. Por allá escuchamos un ligero sonido de violín, pero vamos a descubrir de dónde viene primero, ¿sí? Regresamos y vemos por aquí material de algunas notas. Voy a quitar esta lámpara antes de que me vea llegar a su casa, porque no me ha visto, ¿sí? Aquí está cuando recibe su reconocimiento como doctor en Derecho. Él es la persona con mayor edad o de edad avanzada que a los 65 años obtiene su grado de maestro en Derecho y posteriormente continúa, ¿sí?, a invitación del doctor Jorge Serrano Migallón, ¿sí?, para estudiar el doctorado, y ahora es académico en la Facultad de Derecho. Aquí está vestido con su toga y birrete.
pero yo sigo escuchando una música, ¿sí?, que se me hace muy agradable. Vamos a ver de dónde proviene. Miren, tiene un reloj, el famoso reloj de péndulo. Aquí tenemos un reloj que tiene en su casa. Yo creo que es una persona aficionada a la cultura en general y pues, dadas las características, como él llega a ser primero cónsul y después embajador, hizo su carrera consular y se jubiló a los 30 años de carrera. Encontramos al doctor aquí, qué interesante verlo, que practica una de sus aficiones. Vemos que tiene un espacio donde en la privacidad practica el violín. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo está usted, doctor? Venimos bien, aquí a interrumpirlo en una de sus aficiones y en un lugar privado, ¿sí?, que es su casa. Nos metimos sin invitación porque así somos sus amigos. Y los que nos consideramos amigos, veces necesitamos y veces no necesitamos invitación. Pero ya estamos aquí, con el debido respeto. Entramos a su casa sin invitación porque vimos la puerta abierta. Pero queremos platicar con usted, doctor. Vemos una serie de cuadros, vemos una serie de decorados, ¿sí?, que obedecen precisamente a su formación. Usted tiene una formación de los primeros años jesuita. Bueno, sí, pero alumno de jesuitas. Sí. Nunca fui seminarista ni pretendí ser sacerdote. Bueno, fui alumno sí, de una escuela administrada por la Compañía de Jesús y sí recibí una educación ignaciana. Ah, efectivamente, bueno, pero una educación fuerte, rígida, disciplinada. Disciplinada, ¿sí?, más que disciplinada. Oiga, a ver, vi que tenía aquí en su bolso un paliacate. Sí, es una costumbre que adquirí porque mi abuelo, que no era campesino, siempre usó paliacate. Y un día dije, yo voy a usar paliacate como él. Efectivamente, todas las personas mayores. Que sí, estos vienen de la India, y en la India se conocen como paliacate. Ah, muy bien. ¿Qué significa eso? No sé, déjeselo aquí. Pero se conocen como paliacate. Y se ve que el dibujo siempre es no. Las grecas, los dibujos, no es nacional, no es. Efectivamente. Esto viene de la India. Bueno, pali es la de paliar, ¿no? No sé. ¿Sí? Lo único que sé es que un día saqué mi paliacate y una señora de la India me dijo, paliacate. Así que allá se llaman paliacate. Mi padre, don Pascual Muñoz Morales, lo usaba mucho. Sí, efectivamente, sí, la gente de campo lo usa y precisamente lo usan en lugar de pañuelo. Los ingleses usan otro tipo de pañuelo. Doctor, vemos aquí algunos decorados. Bueno. Algunas cosas. Nos gustaría que nos platicara, ya en la intimidad de su casa, ¿sí?, ¿qué hace usted? ¿A qué se dedica? O sea, fuera de la academia, porque en la academia usted es una persona sobresaliente. Bueno, vamos a decir, es una persona muy apreciada. Yo como profesor de la Facultad de Derecho lo estimo mucho, pero veo que la estima de todos los profesores es muy fuerte hacia usted, que lo quieren mucho, lo queremos mucho. Muchas gracias, eso es recíproco. ¿Cuáles son mis pasatiempos? La música, el violín, que empecé a estudiar a los 50 años, porque mi padre, él sí era violinista, no profesional, pero estudió desde los 7 años de edad y era muy bueno. Mi padre, que está aquí. ¿Cómo se llamaba su papá? José Vallarta Bustos. José Vallarta Bustos. Arriba está un grabado de Ignacio L. Vallarta. ¿Quién fue Ignacio L. Vallarta? Fue un liberal que le tocó vivir la época de Benito Juárez y sufrió el imperio de Maximiliano, llegó a pelear, aunque no era militar, y hizo una carrera política y que culminó como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Qué interesante, doctor. Entonces, usted tiene raíces de formación jurista o jurídica. Pues sí. Excelente, muy bien. Porque sí, abogados fueron mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y mi tío y su servidor. ¿Y usted por qué estudió leyes? Porque me interesaban mucho, me habían gustado las humanidades. Y probablemente por vocación yo hubiera estudiado historia. Pero había la creencia de que como historiador no se podía vivir. No se veía. ¿No? Bueno, pero usted tenía posición económica. Bueno, no tanto. No tan desahogada, pero ya disminuida con correr de los años. Bueno, pero sí, tenía la oportunidad de efectivamente escoger y decidió estudiar leyes. ¿Qué sintió?
Aunque me regañe mi mujer, quiero mostrarles algo. Gracias por invitarnos a esa privacidad, doctor. Vamos a quitar este retrato para que se vea bien este cuadrito. Ah, es una maja, una Está mujer desnudo. desnuda. Sí, efectivamente. Es mi mamá, suegra, la modelo. ¿Cuál es la historia? Una tía, que era pintora, muy buena, hija de un pintor catalán, Felgueres, que tiene muchísima fama, aprendió con su padre a pintar y le dijo a su sobrina, Alicia, no encuentro modelo. Y tú eres perfecta, tenía ya 30 años. Quiero que seas modelo. Una mujer excelentemente bella. De un cuadrito, ¿verdad?, que va a ser pequeño, que es el caso de Danae, este personaje de la mitología griega. Sí. A un rey le dice un agorero, tu nieto te va a destronar. Tenía una sola hija, la encierra en una torre para que no conozca varón y no pueda tener nieto. Pero Zeus, desde el Olimpo, se enamora de ella y baja sobre ella como forma de una nube de oro. Doctor, ya nos enamoramos de ella. Y la embaraza. Entonces, decía mi suegra, que fue modelo, pero puso una condición, que no se me reconozca el rostro y que sea secreto. Cuando murió, mi suegra dije, esto ya pertenece a la humanidad. Y es del dominio público. Pues, ahora Excelente, doctor. quiero Muy que bien. vean el retrato de mi suegra. Ah, una mujer muy bella. No, extraordinariamente. Una bella. mujer extraordinariamente bella, ¿eh? Sí, es una belleza increíble. Tiene, ¿qué es? Ascendencia española, europea. Pues sí, los peones Sí. son la casta divina de los explotadores de indígenas mayas, pero eran descendientes de españoles directamente. Bueno, usted me dará la razón, doctor. Los ricos también tenemos sentimientos y preferencias. No, sí, de acuerdo. Y además fue una situación histórica que se dio así, ¿no? Un predominio de la raza blanca sobre los mayas. Oiga, qué belleza, efectivamente. Sí, Así doctor. es. Sí, muy bien. Qué bonitos. Vemos que tiene más cuadros y Sí. algunos son un poquito Estos más son folclóricos. mexicanos, Sí, efectivamente. este sí. es una acuarela Sí. de un amigo, Una acuarela, sí. este es un óleo de un pintor chileno, porque mi suegro fue, creo que en aquel entonces era consejero adscrito de la Embajada de Chile y compró este cuadro, que es un Ramos catalán, que ahora tiene muchísima fama. Ah, muy bien, qué Sí. bueno, excelente. Estos son sí. cuadros mexicanos. Este me lo regaló una pintora jamaiquina. Pero usted estuvo en Jamaica, doctor. Sí, esta es una artesanía. Ah, bueno, sí, efectivamente, de la zona de Michoacán o de esas partes. Oiga, doctor, vi aquí, perdón por ser indiscreto, Sí. pero veo una fotografía de usted con una bella dama. Es mi esposa. Ah, Hace es su poco, esposa. sí, hubo una Sí. reunión familiar en algún lugar y había un fotógrafo y nos tomó esa foto, que pues salió muy bonita. Pero Bueno, es muy reciente. es creo actual. que usted debió hacer demasiados méritos para casarse con una mujer tan bella. Bueno, pues el matrimonio y mortaja del cielo baja. Yo me enamoré de ella, era compañera de trabajo. Y ella se enamoró de usted. Los hombres tímidos nos solemos casar con compañeras de trabajo, las tiene ahí, la relación se Bueno, pero es fácil. una mujer muy bella. Y Se le ven los rasgos, ¿sí? Muy nobles, una belleza, una sonrisa, así, una vitalidad. Pues ¿sí? pues estoy totalmente de acuerdo. ¿Podemos conocer a su con esposa usted. si no tiene usted Sí, inconveniente, ahorita doctor? le ¿Sí? decimos que baje, ¿Sí? ¿cómo no? Estamos en otro auditorio. Señora, buenas tardes. Yo soy Francisco Javier Muñoz del reportaje MA, el reportaje en Derecho. Sí. Venimos a conocer al doctor José Luis Vallarta Sí. y Morrón. Marrón. Marrón, ¿sí? Marrón. Venimos a conocerlo a él, entramos a su casa sin permiso hace rato, yo vi la puerta abierta y me metí, ofrezco una disculpa, pero bueno, pues ya que estamos aquí, porque yo lo conozco, es compañero de la Facultad de Derecho y queremos conocerla porque vi una fotografía de usted muy bella, es una mujer muy guapa. ¿Cuál es su nombre de usted? Alicia Eugenia. Alicia Eugenia y Vázquez, Vázquez peón. Peón. Vimos por ahí un cuadro de José Peón Contreras. Sí. ¿Quién era o quién fue
El José abuelo de Pío- mi mamá, mi el bisabuelo. abuelo. ¿Y por qué alguna calle de la Ciudad de México lleva ese nombre? José Peón Contreras. Bueno, porque él sí destacó, fue médico de profesión, pero fue escritor y poeta y fue una personalidad en Yucatán. Ah, ¿usted es de Yucatán? O sea, La familia de mi mamá. La es de familia Yucatán, de su mamá. sí. De su mamá es de En Yucatán. Mérida está el teatro Peón Contreras. Sí, que efectivamente. fue, es que él ponía obras de teatro en verso y todo, sí fue un personaje en Yucatán. Bueno, vimos el cuadro que usted tiene ahí y es una mujer muy guapa, muy agradable, muy risueña. A ver, ¿qué cautivó al doctor? Cuéntanos, ¿qué cautivó? ¿Cómo lo sedujo? ¿Cómo él se atrevió a Éramos cortejarla? compañeros de trabajo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, eso ya facilita mucho las cosas. Bueno, el acercamiento laboral sí, efectivamente, Y pero a además, veces los compañeros no somos el ideal para mantener una relación tan duradera. ¿Cuántos años lleva usted de casada? 55, en este año 56 serán. Ah, la felicito, En 55 años. octubre 12 serán 56 años. Le voy a comentar algo, y al doctor también. Las familias que duran muchos años, las familias integradas, son pilar y son el proyecto de las nuevas familias. Desafortunadamente estamos en tiempos muy diferentes y los jóvenes Muy ya no se diferentes. quieren casar, pero creo que ustedes pueden ser un ejemplo, pueden ser un matrimonio ejemplar para que los jóvenes valoren que si contraer un matrimonio es para toda la vida. Habrá sus excepciones, habrá detractores, pero a ver, entonces primero fueron compañeros de trabajo, pero eso no quiere decir nada. Hubo algo que sedujo a mi amigo, al doctor José Luis Vallarta. Pero debo decir algo, fuimos tan discretos que muchos compañeros de trabajo se sorprendieron cuando recibieron la participación del matrimonio. Bueno, es que sabíamos que entre compañeros de trabajo es mejor que no se note el romance, Pues pero sí yo lo empecé a admirar muy pronto porque vi que era muy buen hijo, que era muy puntual, que cuando me decía que me iba a hablar por teléfono a tal hora era exacta la hora. ¿En qué año fue eso? En el 63 nos casamos y esto habrá sido pues menos un año y medio antes. Ya, o sea, ya tenía línea telefónica y ya se comunicaban, ¿sí? Sí, me invitó a un concierto, me invitó a un museo, a las cosas que yo consideraba que valía la pena salir, ¿no?